Hoy me toca predicar a mí y pues es un gran privilegio estar aquí en este púlpito alabando el nombre del Señor, hermanos. Puede ponerse de pie, hermanos. Vamos a ir, vaya buscando en el libro de Mateos. Gloria a Jesús. Libro de Mateos, capítulo 14, versículo 22 al 33. Cuando lo tenga me regalan un amén. Gloria a Jesús. Libro de Mateo, capítulo 14, versículo 22 al 33. Y dice la poderosa palabra del Señor como está escrita. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Gloria a Jesús. ¿Puede sentarse, hermanos? Gloria a Jesús. Hermanos, el tema que Dios me regaló esta tarde en los versículos que hemos leído fue: que la duda no te detenga a mitad del camino. Como podemos ver, hermano, alguna vez nosotros como seres humanos siempre hay duda en nuestro corazón. ¿Alguna vez usted ha dudado del poder de Dios, hermano? Cuando ha estado en medio de esa situación difícil, hemos decaído y hemos dudado de que Dios puede hacer algo en nuestra vida. Sabemos que en Jesús lo tenemos todo, hermanos, pero a veces como seres humanos flaqueamos y podemos decir que Dios no va a hacer nada en nuestra vida. Pero sabemos todos como cristianos que Jesús es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos. ¿Cuánto? Denle en palmas, hermanos. Entonces esta tarde el Señor me regaló ese tema: que la duda no te detenga a mitad del camino. Entonces, hermanos, pero para explicar los versículos que hemos leído, ¿qué es la duda para nosotros? La duda es una falta de fe. Es una falta de confianza en Dios. Es un obstáculo para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. La duda nos aparta de lo espiritual, hermanos. Entonces, en el versículo que hemos leído, donde dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Sabemos que el Señor tenía 12 discípulos, hermanos. Él hizo en su palabra que descendieran a la barca e ir adelante de él
a la otra ribera, dice su palabra. Pero la otra ribera significa a la otra orilla del mar. Entonces él hizo descender a la barca y que fueran adelante de él, mientras él despedía a la multitud. ¿Y de qué multitud está hablando este versículo? Todos sabemos que esta multitud eran a los 5,000 que Jesús alimentó, hermanos. Más atrás lo puede leer usted siempre en el capítulo 14. Entonces Jesús, despidiendo a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Después que Jesús despidió a la multitud, subió a orar, dice su palabra. Tengo una pregunta esta tarde. ¿Creen que Jesús necesitaba orar? Sabemos que Él es el Hijo de Dios y espiritualmente no. Pero como toda su palabra dice que Él vino hecho hombre. Y sabemos que este cuerpo necesita oración. ¿Por qué necesita oración? Porque el Señor les dijo a sus discípulos para no entrar en tentación. Hay que orar para poder hacer lo imposible también. Entonces, en este versículo donde Él despidió a la multitud y subió a orar, sabemos que Jesús en medio de la oración se estaba fortaleciendo. Jesús estaba fortaleciendo porque la carne es débil, hermanos. Y Él sabía que por medio de la oración Él iba a ser fortalecido en Dios, hermanos. Ahora bien, entonces, Él manda a sus discípulos adelante de Él. Él termina de orar, dice su palabra. Estaba ahí solo, porque sabemos nosotros que nosotros como seres humanos también necesitamos un momento a solas con Dios. Nosotros necesitamos un momento con Dios, hablarle al Padre y decirle nuestras necesidades, hermano. Que no nos interrumpa nada, hermanos, de lo que está en este mundo. Por eso Jesús enseñaba que orar es bueno para el ser humano, porque eso nos ayuda y nos da fuerza, hermanos, ante cualquier situación que nos acecha. Entonces, en su palabra dice: y ya en la barca estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, dice su palabra. Entonces, ¿qué pasa en este versículo, hermano? Ya los discípulos que Jesús había enviado ya estaban en medio del mar, siendo azotados, hermanos, por ese viento, por ese mar, hermanos. Sabemos que los discípulos, ellos siempre han andado en el mar pescando. Ellos era su trabajo hacer eso. Pero en ese momento los sorprendió, hermanos, esa tormenta que los azotaba. Pero el Señor, sabemos que el Señor todo lo sabe, hermanos. ¿Cuánto podemos decir Dios lo sabe todo? Entonces Él sabía lo que iba a acontecer ese día, hermanos. Entonces, mas la cuarta vigilia de la noche, dice su palabra, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Aquí podemos ver que la cuarta vigilia, podemos entender, hermanos, que cada vigilia tiene 3 horas. Sabemos que el Señor, si está hablando de la cuarta vigilia, está hablando a eso de las 3 a.m. a 6 a.m., hermanos. Entonces, como podemos ver, Él llegó, dice, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿A cuántos de aquí, hermanos, no pudieron tener miedo, hermanos? El Señor nunca les dijo, hermanos, en qué iba a llegar. Ellos lo esperaban en una barca, pero el Señor los sorprendió caminando sobre el mar. El Señor, es algo asombroso lo que Él hizo, hermanos. Por eso los discípulos, hermanos, quedaron turbados, porque ellos no esperaban a Jesús viéndolo caminar sobre las aguas. Entonces, hermanos, pero Jesús es tan lindo con nosotros, hermanos. Jesús es tan lindo con nosotros que enseguida, dice su palabra, les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Qué les estaba diciendo el Señor con esa palabra, hermanos? Tened ánimo,
sigan adelante. Yo soy, la palabra yo soy tiene mucho significado. Yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy la verdad. Yo vine a dar vida, hermanos. Entonces, para que ellos no siguieran turbados y no tuvieran miedo, Jesús les habló diciendo que Él era Jesús. Él era el Padre para ellos, hermanos. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Sabemos que Pedro era un hombre de un carácter, hermanos, fuerte. Entonces Pedro le respondió a Jesús que si era Él, que mandara y que caminara sobre las aguas. Sabemos que Dios puede hacer todo lo posible, hermanos. Sabemos que Jesús es el Dios de lo imposible en nuestra vida. Entonces Jesús le dijo: ven. Y desciende Pedro de la barca y anda sobre las aguas para ir a Jesús. En este versículo, hermano, podemos entender que Pedro caminó sobre una palabra. Porque cuando Pedro le dijo: Señor, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti. Y el Señor le contestó: ven. Esa es una palabra que el Señor le dio a Pedro. Porque Pedro tenía duda. Pero por eso fue el tema, hermanos, que le puse que Dios me regaló. Que la duda no te detenga a mitad del camino. Sabemos que Dios es tan maravilloso. Entonces dice: ven. Y descendiendo Pedro a la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Entonces Pedro descendió de la barca y caminó sobre las aguas. Sabemos que Jesús fue el primer hombre en caminar en las aguas. Ahora podemos encontrar a Pedro que caminó también sobre las aguas, pero fue por una palabra que el Señor le dijo. Entonces, Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Tuvo miedo, dice su palabra, y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Hermanos, la duda a veces nos hace tocar profundidades. A veces la duda, hermanos, nos hace tocar fondo. Aquí en este versículo podemos encontrar que Pedro bajó de la barca y descendió hacia Jesús. En el momento que él iba caminando, comenzó a dudar del poder del Señor. Entonces es allí donde Pedro comenzó a hundirse. Pero como Dios es tan grande y poderoso, hermano, tenemos a Jesús con nosotros. Sabemos que Dios no lo iba a dejar perecer, hermanos. Él sabía que Pedro iba a dudar. Por eso el Señor enseña que nosotros oremos para estar fortalecidos entre cualquier situación que día a día nos acecha en nuestra vida. Sabemos que andamos en el mundo, hermanos. Por eso Dios nos pide que oremos para no caer en esa tentación. Por eso entonces, cuando Pedro iba caminando y dudó y se iba hundiendo, le dijo al Señor: sálvame. En su palabra nos dice que al momento Jesús extendió la mano y asió de él. No dice bien su palabra de dónde lo tomó, pero pudo tomarlo de la mano y poderlo salvar, hermanos. Entonces, cuando Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La duda, hermanos, te aleja de la fe, hermano, como lo dije al principio. La duda te aleja de la confianza del Señor, hermanos. Por eso en este versículo podemos ver cómo Dios es tan grande, hermanos, que aunque usted dude, aunque usted esté en una situación tan grande, Dios extiende su mano para salvarlo. Dios está en el momento indicado, hermanos, para salvarlo y extender su mano sobre usted. Porque la mano de Dios es poderosa, hermanos.
El Dios que tenemos es un Dios de lo imposible. Sabemos que Dios estaba probando, hermanos, a Pedro, hasta dónde él llegaba con su fe. Pero por eso es necesario, hermanos, que nosotros oremos. Porque si Pedro hubiera orado, hubiera estado fortalecido y hubiera seguido a los caminos de Jesús, hermanos. Hubiera llegado donde Jesús estaba. Pero la duda lo apartó de eso. Es un obstáculo, hermanos, que no nos deja avanzar, hermanos. Por eso ahora en este versículo le dice a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí vemos muchos, hermanos, que hemos pasado por situaciones tan difíciles, que hemos sentido que el agua nos ha llegado hasta el cuello, que hemos sentido que ya no podemos avanzar más. Por hoy esta tarde Jesús nos dice, hermanos, que caminemos hacia Él. Pero ¿por qué Pedro se hunde? No es porque faltaba presencia de Dios. No es porque faltaba la presencia divina de Jesús, hermanos. Porque Jesús estaba cerca de él. Sabemos que Jesús estaba cerca de él. Por eso no faltaba la presencia, hermanos. Pedro se hunde porque quitó la mirada en Jesús, hermanos. Pedro se hunde porque puso la mirada en su alrededor. Él se enfocó más en la tormenta que en Jesús. Porque cuando Jesús le dio la palabra y le dijo, ven, desde ese momento Pedro comenzó a caminar. Pero se enfocó Pedro en la tormenta que comenzó a hundirse. Entonces no fue por presencia del Señor que se hundió, sino que fue porque quitó la mirada en Jesús y la puso en la tormenta. Desenfocó y tomó mayor lo que ocurría a su alrededor. Por eso esta tarde, hermano, déjeme decirle que no dude del poder de Dios. No se detenga, avance. Sabemos que con Cristo somos más que vencedores. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, hermano. ¿Cuánto le podemos dar palma al Señor? Entonces, hermanos, cuando Él le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Sabemos que Él estaba diciendo una palabra que a muchos, a veces, Dios nos habla en verdad. Porque a veces la fe de nosotros desmaya. A veces una situación pequeña nos hace alejarnos de la presencia de Dios. A veces una situación nos aleja que no busquemos más del Señor, hermanos. Por eso el Señor esta tarde nos pide que tengamos esa fe, esa confianza en el Señor, hermano. Porque todos sabemos que Jesús ha venido para dar vida y vida en abundancia, hermanos. En el versículo 32 nos habla, cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces, hermanos, ¿qué nos está diciendo este versículo? Que si Jesús va en tu barca, no importa la tormenta. Sabemos que Jesús es paz en la tormenta, hermanos. Jesús es paz en tu situación. Sabemos que Jesús, hermano, es un Dios de lo imposible. Él puede hacer que esa enfermedad, hermanos, esa situación que tú estás pasando, esta tarde Dios te la puede quitar. Pero solo te pide que tengas fe y que no dudes. Que no te detengas a mitad del camino. Porque Pedro cometió ese error de dudar y no mirar hacia Jesús, hermanos. Por eso pongamos la mirada en Jesús esta tarde. Porque Él es la vida, hermano. Jesús puede restaurar tu vida ahora. Jesús puede tocar ese corazón vacío. Sabemos que en Jesús lo tenemos todo, hermano. Ahora, hermanos, vamos a ir a una cita bíblica. Vamos a buscar en el libro de Santiago. Capítulo 1, versículo 6. Cuando lo tengan me regalan un amén. Santiago capítulo 1 versículo 6.
Y dice la palabra del Señor: pero pedí con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. ¿Qué nos quiere decir esta cita bíblica, hermanos? Que sin fe es imposible agradar a Dios, hermanos. Sin fe es imposible tener una comunicación con Dios, hermanos. Por eso en este versículo que hemos leído en Santiago, sabemos que con fe todo es posible para el ser humano. Entonces, si Jesús, hermanos, va en tu barca, no importa la tormenta. Si Jesús esta tarde está en tu corazón, no importa tu problema o tu situación, solo debemos buscarlo más, caminar hacia Él, hermanos. Dios te está esperando con los brazos abiertos y te dice una palabra en esta hora: ven, que Él te espera con los brazos abiertos. Así como le dijo a Pedro: ven, Pedro. Pero Pedro no entendió esa palabra, dudó. Pero nosotros esta tarde entendemos que el Dios que nosotros tenemos puede hacer algo imposible en su vida, hermanos. Yo no sé qué situación ustedes estén pasando esta tarde, si es económica, si es una enfermedad crónica, pero el Señor algo puede hacer esta tarde. Entonces, sabiendo que Jesús es paz en medio de la tormenta, no dudes. Que la duda no te detenga a mitad del camino, porque sabemos que cuando tú caminas hacia Jesús, algo sucede. Yo quiero eso en mi vida esta tarde. Yo quiero caminar hacia Jesús, poner la mirada en Jesús, hermanos. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos, hermanos? Gloria a Dios. Entonces, hermano, en el versículo 33, cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Quiénes estaban hablando esta palabra? Eran los demás discípulos, cuando Jesús subió con Pedro a la barca. Entonces es allí cuando ellos creyeron que sí era el Hijo de Dios, hermanos. Pero nosotros como cristianos sabemos que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios, hermanos. Por eso en el versículo que hemos leído, dice su palabra, hermanos, que los discípulos creyeron cuando Él se subió. Entonces, hermanos, ¿cuántos de aquí habemos que creemos en Jesús? Que si Él está en nuestra barca o en nuestro corazón, todo es posible, hermanos. Solo debemos tener esa fe que Dios nos pide esta tarde. Que no dudemos del poder de Dios, porque nosotros no tenemos un Dios significante. Tenemos un Dios que lo puede levantar en la situación que usted esté. Por eso yo les pido, hermanos, que nos esforcemos y que caminemos hacia Él. Entonces, en el versículo que leímos, yo quiero que usted busque una cita bíblica, es la última para terminar. En Juan 20, versículo 29. Juan 20, versículo 29. Cuando lo tenga me regalan un amén. Jesús le dice: porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Aquí nos dice Jesús en esta cita bíblica, hermanos, que bienaventurado aquel que no haber visto, pero creyó en la palabra del Señor, hermanos. Que le está creyendo al Señor lo que va a hacer en su vida. Por eso dice su palabra que bienaventurados. Y bienaventurados significa 3 veces alegres, hermanos. Dichosos, como dijo el hermano. Por eso esta tarde, hermanos, déjeme decirle que hay que creerle a Jesús, hermanos. No dude. Porque cuando usted duda, su milagro puede estar a punto de darse. Pero ¿qué pasa? Cuando usted duda, ese milagro no se da. ¿Por qué? Porque el Señor les dice esta tarde: mujer, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Si Jesús
es la resurrección. Jesús es el camino hacia el Padre. Entonces esta tarde, para terminar, hermano, déjeme decirle, avance, tenga ánimo, que Jesús está con nosotros, hermanos. No importa la tormenta, no importa el viento que azote su vida, pero esta tarde Jesús nos regala la salvación gracias a su gracia, hermanos. ¿Cuánto le podemos dar palma al Señor para terminar, hermanos? Gloria a Jesús. Vamos a hacer una pequeña oración, hermano. Puede cerrar sus ojos. Gracias, Señor bendito, porque tú, Señor, nos has hablado, Señor, esta tarde con tu palabra. Tú has puesto, Padre, ese corazón, Padre, agradecido delante de ti. Que la duda, Señor, no nos aparte de ti, Padre Santo. Yo te pido, Señor, esta tarde, Padre, que si tú, Señor, has tocado un corazón, Padre de gloria, no importa la tormenta o la situación que el hermano esté pasando, yo sé que usted algo puede hacer en esta hora. Yo sé que usted es un Dios de lo imposible, bendito Dios. Si tú vas en mi barca, no importa la tormenta, Padre. Yo quiero caminar, Señor, hacia ti, Padre. Activa la fe de cada hermano, Padre. Que tu palabra, Señor, que hoy nos regalaste, Padre, sea, Señor, de edificación, Padre Santo. Porque sin Jesús nada podemos hacer, Padre. Si esta tarde has dudado de tu salvación, si has dudado y te has alejado del Señor y has dicho, el Señor no me quiere ayudar, pues déjeme decirle, hermano, esta tarde, que el Señor lo espera con los brazos abiertos. El Señor está aquí para abrazarlo. Y usted puede sentir esa paz en la tormenta. Solo bendice, Señor, poderosamente esta tarde, Padre. Si algún hermano, Padre de gloria, quiere reconciliar, Padre Santo, que sea tu poder, Señor, tocando ese corazón, que ya no quiere dudar más de tu poder y tu gloria, Padre. O alguien quiere aceptar a Cristo por primera vez, el Señor te espera ahora con los brazos abiertos. Venga tocando ese corazón, Padre, ese corazón duro que rechaza tu llamado, Padre de gloria. Yo te pido en esta hora, Padre Santo, que tu poder se derrame en esa vida, bendito Dios. Porque para ti es la gloria y la alabanza, Señor, en esta hora. Dándote las gracias, Señor. Dándote el honor, Padre Santo. Porque solo usted, Señor, es poderoso. Solo usted se merece la gloria, Padre. Este llamado, Señor amado, es para aquel que reconoce que Dios ha hecho algo en su vida. Es para aquel corazón que ya no quiere dudar más, Padre, que quiere caminar hacia ti, Padre de gloria. Bendito es tu nombre, poderoso Dios. Gracias, Señor, por tu amor y tu bondad, Padre. Gracias, Señor amado. Las puertas de los cielos se abren, Padre, para todo aquel, Señor, que quiere buscar tu presencia. Para todo aquel que quiere arrepentirse, Padre, y buscarte, Padre de gloria. Porque mañana no sabemos, Padre Santo. El mañana no es de nosotros. Y si no hay nadie en esta hora, démosle gracias al Señor.
Démosle gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que nos lleven con bien a nuestros hogares. Gracias, Señor, por tu amor y tu bondad, Padre. Esta tarde yo me gocé, Padre Santo. Esta tarde, Señor, te doy gracias por mi vida y mi familia, Señor. Por la vida de cada hermano, Padre. De cada hermano que está aquí presente, bendito Dios. A los que nos ven por internet, bendice su vida, Padre. Bendice la vida del pastor, Padre, que en este momento está llevando tu palabra, bendito Dios, a su esposa y a sus hijas, Padre de gloria. Gracias, Señor amado. Gracias, Padre. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gloria a Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a dar por terminado este culto. Sabemos que